la bienvenida a Más que Música Clásica. Aquí tendremos la oportunidad de viajar por este universo musical a través de diversas temáticas. Este es el primer programa de un ciclo en el que te estaré comentando los orígenes de instrumentos, estilos musicales, técnicas y más. Y me pareció que se imponía en este primer programa de este ciclo hablar de los orígenes de la música clásica. El término música clásica apareció a principios del siglo XIX, pero lógicamente esto no marcó el inicio o el origen de este tipo de música. Se dice que para el año 1550 aparecieron las primeras caracterizaciones de este estilo musical. Pero por supuesto que el año 1550 tampoco es el origen de la música clásica. Se pudiera decir que la música clásica tiene su origen en el comienzo de la música y por ende en el comienzo de la historia de la humanidad. Pero por supuesto, no nos remontaremos tanto en el tiempo. Concentrémonos en un periodo que probablemente sentó las bases para lo que hoy conocemos como música clásica. Estoy hablando del periodo de la música medieval. El periodo de la música medieval se dice que va desde aproximadamente el siglo V hasta el siglo XV. Algunos señalan al año 476, que fue cuando ocurrió la caída del Imperio Romano, como el comienzo de este periodo. ¿Qué dio forma al periodo musical llamado música del medioevo? Pues se ha citado de la música antigua griega y romana. A la música antigua griega y romana hay que agregar otro estilo de música, el canto judío en las sinagogas. Y si tenemos esto como base para el origen también de la música clásica, esto significaría que no podemos partir solo del periodo de la música del medioevo, contando a partir del año 476, sino que tendríamos que retroceder en el tiempo al menos unos 4 siglos. Quiere decir esto que la música del cristianismo, por lo menos en los primeros siglos de nuestra era, tienen mucho que ver con el origen de la música clásica. El canto del cristianismo en aquel entonces, al pasar el tiempo, fue evolucionando y esto significó una diversificación en los estilos de canto. Por ejemplo, en Milán surgió un tipo de canto que es muy recordado hasta nuestros días. Me estoy refiriendo al canto ambrosiano. El canto ambrosiano, como te decía, no fue el único cambio en cuanto a canto dentro del cristianismo. Surgieron otras corrientes, otros estilos, y en un esfuerzo por, pudiéramos decir, unificar o estandarizar la manera de cantar en la liturgia, la Iglesia, alrededor de principios del siglo VII, comenzó a tomar ciertas medidas y trató de dar más relevancia al canto gregoriano. El resultado es que para aproximadamente el siglo XII y el siglo XIII, aunque el canto ambrosiano no había desaparecido, el canto que se había estado ya imponiendo era el gregoriano.
A la par de lo que estaba sucediendo en la música litúrgica, pues estaba comenzando a surgir y a cobrar fuerzas un movimiento artístico musical alternativo y sería como el equivalente en la actualidad a la música popular. Me estoy refiriendo a los trovadores y los juglares. Todas son, viven. Los trovadores y los juglares fueron músicos que alrededor del siglo XII comenzaron a tener una época de muchísimo apogeo. Ellos, como te decía, era como la otra cara de la moneda en cuanto a la música. En la liturgia solamente se utilizaba como instrumento la voz humana, mientras que los trovadores y los juglares sí empleaban otros tipos de instrumentos en su música. Era inevitable que mientras estas dos corrientes musicales, estos dos estilos musicales iban evolucionando, pues llegara el momento en que características de la música litúrgica se comenzaran a combinar con algunas características de la música profana o secular. Todo aquello, esas combinaciones fueron preparando el camino para el periodo en la música que poco después llegaría. Y me estoy refiriendo, por supuesto, al Renacimiento. Y es que durante el Renacimiento, y gracias también a la evolución, la consolidación de algunas, digamos, cuestiones técnicas como la polifonía, la armonía, la estética y notación musical, gracias a todo eso, pues ya a partir de ahí, del Renacimiento, se pueden comenzar a percibir con mayor nitidez las siluetas de la música clásica. De la mano de este breve repaso histórico musical, vamos concluyendo este recorrido, el cual espero que haya despertado en ti el deseo de acompañarme en un próximo viaje por el hermoso universo de la música clásica.